Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a mi canal. Si es la primera vez que están por aquí, les doy la bienvenida y los invito a que se suscriban y así no se pierden ninguno de mis videos. Para el proyecto del día de hoy voy a estar utilizando esta lana que es un poquito gruesa y si vieran lo bonita que es, vean, es la primera vez que la utilizo, es china o coreana, no sé, pero está hermosa. Y pues como pueden ver las letras no le puedo entender nada, pero este es el color que voy a estar utilizando y voy a estarlo trabajando con mi gancho del 3.0 milímetros. Ustedes pueden utilizar cualquier material y cualquier color que tengan ahí en casa. Entonces ahora sí, comencemos con el tutorial. Comenzamos haciendo nuestro nudo deslizado, yo lo hago de esta manera. Y este tipo de videos me gusta hacerlos lentos y muy bien explicados para esas personas que van comenzando. Vamos a hacer cadenas y el múltiplo es de 5. Entonces vamos a ir tejiendo de 5 en 5. Aquí tengo 2, 3, 4 y 5. Después repetimos 5 cadenas más. Vamos a ir tejiendo así de 5 en 5. Por eso les digo que el múltiplo es 5. Entonces tejemos aquí 3, 4 y 5 y volvemos a repetir. 1, 2, 3, 4 y 5. Así nos vamos a ir tejiendo hasta tener el largo deseado. Listo, ya tengo mi tira de cadenas, mi múltiplo de 5 y ahora le vamos a agregar una cadena extra. Quiere decir que el múltiplo es 5 más 1. Esta primera vuelta se va a trabajar en punto bajo. Nos saltamos esta primera cadena y en la segunda vamos a trabajar un punto bajo. Introducimos, sacamos 2 pestañas y cerramos. Esto es un punto bajo. En la siguiente cadena volvemos a repetir 2 pestañas y cerramos. Tenemos 2 puntos bajos. En la siguiente cadena introducimos, sacamos 2 pestañas y cerramos. En la siguiente, punto bajo. Vamos a ir tejiendo un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. Terminé la vuelta con un punto bajo en cada cadena hasta llegar al final. Ahora aquí vamos a comenzar lo que sería la vuelta número 1 de la secuencia y levantamos 4 cadenas y giramos. Esas 4 cadenas ya nos equivale a un punto alto alargado. Tomamos lazada dentro del primer punto, directamente aquí en el primero, introducimos, sacamos 3 pestañas, tomamos lazada, cerramos 1, 3 pestañas, lazada y cerramos 2, 2 pestañas y las cerramos juntas. A eso yo le llamo un punto alto alargado. En el siguiente punto vamos a repetir, cerramos 1, cerramos 2 y cerramos las últimas 2. Tenemos aquí 3 puntos altos alargados contando estas 4 cadenas. Continuamos trabajando lazada y nos vamos a estar saltando 2 puntos, 1, 2. En el tercero vamos a trabajar nuestro punto alto alargado. Recuerden que cerramos 1, 2 y los últimos 2. Y ahora vamos a tejer 2 cadenas, 1 y 2, y dentro del mismo punto vamos a estar tejiendo otro punto alto alargado. Cerramos 1, 2 y 2. Tejimos una V en este mismo punto. En los siguientes 2 puntos vamos a trabajar un punto alto alargado solo. Entonces aquí tejemos el primero y en el siguiente punto vamos a tejer el segundo. Y esta va a ser la secuencia. Se fijan aquí este motivo, esto es lo que se va a estar repitiendo. Entonces, como les digo, se va a repetir desde esta parte donde nos saltamos 2 puntos, saltamos estos 2 siguientes y aquí en el tercero vamos a repetir un punto alto alargado, 2 cadenas, 1 y 2, y dentro del mismo punto otro punto alto alargado. Cerramos 1, 2 y 2. En los siguientes 2 puntos vamos a tejer un punto alto alargado solo.
Y como les dije, esta va a ser la secuencia. Repetimos otra vez saltándonos 2 puntos y volvemos a repetir aquí un punto alto alargado, 2 cadenas, otro punto alto alargado dentro del mismo punto y en los siguientes 2 puntos, punto alargado. Nos saltamos 2 y volvemos a repetir. Una vez que lleguemos al final nos deben de quedar libres 3 puntos, 1, 2 y 3. Entonces aquí en el tercer punto vamos a estar trabajando nuestra V, que es punto alargado, 2 cadenas, punto alargado. Entonces aquí tenemos el primero, 2 cadenitas, 1 y 2 y dentro del mismo punto alargado. Si ustedes tuvieran más puntos o más cadenas, pues nada más continúan con este mismo patrón, pero si no van a terminar así, una V y al comienzo 3 puntos altos. Siempre vamos a terminar con una V y vamos a comenzar con 3 puntos altos seguidos. Para esta siguiente vuelta, como les dije, vamos a repetir aquí nuestros 3 puntos altos seguidos. Entonces levantamos 4 cadenas, 1, 2, 3 y 4 y vamos a girar. Ese ya es nuestro primer punto alargado. Dentro de estas 2 cadenas vamos a tejer 2 puntos alargados. Tenemos el primero y dentro vamos a estar tejiendo el número 2. Listo, ya tenemos aquí nuestros 3 puntos alargados tal como tejimos aquí en esta primera vuelta. Vean, aquí están nuestros 3 puntos también, que son estos que acabamos de hacer. Ahora vamos a repetir la secuencia, que es dentro de estas 2 cadenas vamos a estar trabajando nuestro punto alargado, 2 cadenas y 3 puntos alargados dentro de ese mismo espacio. Entonces aquí tejemos un punto alargado, 2 cadenitas y dentro vamos a estar tejiendo 3 puntos alargados. Tenemos el primero, dentro vamos a tejer el segundo, cerramos 1, 2 y 2 y dentro vamos a tejer el tercero. Ahora esto es lo que se va a estar repitiendo en cada vuelta hasta que ustedes terminen su trabajo. Dentro de cada espacio de cadena van a tejer su punto alargado, 2 cadenas y 3 puntos alargados. Entonces nos vamos directamente en las siguientes 2 cadenas y como les dije, vamos a repetir un punto alargado, 2 cadenas, y ahí disculpen a mis sobrinas y a mis hijas que están gritoneando. Bueno, 2 cadenas y dentro vamos a tejer 3 puntos alargados más. Listo, ya tenemos nuestros 3 puntos alargados y ahora en el siguiente espacio de 2 cadenas volvemos a repetir. Esto lo van a estar repitiendo por toda su vuelta. Un punto alargado, 2 cadenas y 3 puntos alargados dentro del mismo espacio. Una vez que lleguemos al final nos van a sobrar 3 puntos. Este no se cuenta porque este es de acá, entonces nos quedan libres estos 3 puntos, 2 puntos y las cadenas. En la cadena vamos a estar tejiendo nuestra V. Recuerden que les dije que tenemos que terminar siempre con una V. Entonces aquí tejemos un punto alargado, 2 cadenas y dentro otro punto alargado. Así es como debemos de terminar cada vuelta y siempre comenzar con nuestros 3 puntos. Para la siguiente vuelta vamos a repetir exactamente esta misma vuelta, que son siempre 4 cadenas, que ya es nuestro primer punto alargado. Si eres principiante y no te quieres confundir en dónde es que tienes que hacer tu V, te recomiendo que pongas un marcador. Yo pues para la muestra le puse este. Entonces ahí lo marcas y ya sabes que ahí es donde tienes que hacer tu V. Entonces continuamos aquí, ya tenemos nuestro primer punto alargado. Dentro del espacio de 2 cadenas vamos a tejer los otros 2 que nos falta para tener nuestros 3 que debemos de tener siempre al comenzar. Tenemos nuestros 3 puntos y ahora repetimos. Dentro del espacio de 2 cadenas volvemos a repetir el mismo motivo, que son punto alargado, 2 cadenas y 3 puntos alargados dentro de este mismo espacio. Vamos a continuar así repitiendo lo mismo que hemos estado haciendo en las otras vueltas pasadas,
Ya desde aquí espero y no deberían de confundirse, pero si se siguen confundiendo no pasa nada, siempre pueden regresar el video y volver a hacerlo junto conmigo hasta que ya se les haga más fácil pues trabajarlo. Una vez que la hayan avanzado a muchas vueltas, deben de tener algo así. Vean qué preciosa puntada. Esta puntada a mí en lo personal me encanta para una falda, siempre aumentándole en lo que son los puntos y en las cadenas. Y en una falda como para vestidito de bebé, a mí me gusta mucho, la verdad. Espero que este video te haya gustado y que te ayude mucho a tejer o aprender a tejer si es que eres principiante, y si no, pues espero que esta puntada te dé una idea de qué tejer en tu próximo proyecto. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo en otro video más. Cuídense mucho y nos vemos pronto con un video nuevo. Bye.